Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Qué alegría vernos una vez más en su programa El Faro de Alejandría. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la literatura intertestamentaria y muchos lo llaman periodo de silencio. Quédese con nosotros y juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Una vez más, gracias a todos los medios de comunicación cristiana que día con día se unen para compartir este contenido de mucha bendición para nuestras vidas espirituales. No se despegue de la pantalla y juntos aprendamos más de la palabra de Dios y en esta ocasión de los libros que muchos llaman deuterocanónicos y apócrifos. Quédese con nosotros y juntos aprendamos de ellos. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la literatura intertestamentaria, de estos libros apócrifos y libros deuterocanónicos. Para la iglesia romana, ellos los diferencian por libros canónicos, deuterocanónicos y apócrifos. Nosotros como iglesia evangélica los dividimos únicamente por apócrifos y canónicos. Deuterocanónico significa agregados, apócrifos escondidos o ocultos. Canónicos ya sabemos que fueron considerados 100% inspirados. Así que quédese con nosotros y juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar abordando, vamos a estar explorando este tema que es de suma importancia, como lo es la literatura apócrifa y deuterocanónica. Quisiera mencionar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de esta literatura apócrifa o deuterocanónica, estamos hablando de todo lo que sucedió después que Nehemías reconstruyó los muros. No olvidemos lo siguiente: Nehemías regresa a la reconstrucción de los muros en el año 444 antes de Cristo. Reconstruye los muros quedan reconstruidos, se organiza nuevamente la ley y hasta ahí tenemos la historia del Antiguo Testamento. Canónicamente, tengo en mis manos una preciosa Biblia como lo es la Biblia de la Reforma. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos información canónicamente hasta la reconstrucción de los muros, es decir, del 440 por ahí hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo o hasta la llegada del contenido del Nuevo Testamento. A ese periodo le llaman 400 años. No son en sí 400 años, es un poquito más de 400 años. A eso se le ha llamado 400 años de silencio. Pero en esta ocasión quiero que estudiemos juntos esta palabra. ¿Por qué nosotros no deberíamos de llamarle 400 años de silencio, sino periodo intertestamentario? Entonces, durante estos siglos, 4 siglos y más aproximadamente, se produjo una literatura pero rica en contenido. En el momento que en la Biblia
que nosotros utilizamos. Ya hablamos en los programas anteriores de la canonización de la Biblia. Estos libros no fueron tomados como inspirados. Por eso son considerados libros apócrifos, que nosotros los podemos leer como libros de historia. Unos 4 siglos, no exactamente 400 años que se he mencionado. Entonces, mis amados, en todos estos 400 y más, nosotros bíblicamente o canónicamente no encontramos ninguna función profética como lo era Isaías, Jeremías, Malaquías. Pero la obra de Dios siempre estaba en función. Dios seguía obrando. Dios seguía inspirando. Las personas seguían reflexionando. Las personas tenían esa sabiduría. Entonces todo el pueblo estaba disperso. Los judíos vivían bajo el dominio extranjero, como ya lo mencionamos, babilonios, persas, griegos, seleucidas y los romanos. En todas estas etapas, el pueblo de Israel siempre mantuvo su fe. No tenemos una función profética, no tenemos qué sucedía en el templo, no tenemos ese apogeo de práctica de la ley, pero la gente siempre conservaba esos principios. Mis amados, en ese contexto nace toda esta literatura apócrifa. A los estudiantes de teología les compartí estos 6 tomos de la literatura apócrifa. Si usted las necesita, puede escribirnos en privado y nosotros se la compartimos con gusto. Es una literatura con un contenido extraordinario. Estos textos hablaban del sufrimiento, hablaban de la esperanza, de la fidelidad del pueblo de Dios en este mundo helenizado. La helenización en el tiempo de los griegos dice que era una situación obligatoria. La diáspora judía estaba teniendo una situación tan tremenda que sufría. Entonces, es ahí donde nace toda esta literatura apócrifa y deuterocanónica. Por eso, si nosotros le llamamos a estos 400 y más, 400 años de silencio, nosotros estaríamos diciendo que en ese tiempo no sucedió nada. Sería un error de parte nuestro. Y en ese tiempo fue donde se produjo una literatura extraordinaria, muchísima literatura, que yo le invito a que la lea. Pero mire, pastor, no es problema leerla. No es problema leerla. Los vamos a leer como libros de historia, sí, no como libros inspirados. No lo vamos a leer para establecer doctrinas, no, únicamente como historia para tener todo lo que sucedió en este periodo. Mis amados, la literatura apócrifa no surgió por curiosidad literaria, sino como una respuesta espiritual ante la adversidad que Israel estaba viviendo. Esos eran tiempos de persecución. Eran tiempos donde la identidad religiosa estaba siendo amenazada. Pero la palabra escrita se convirtió en refugio para el pueblo de Israel. Estos textos no nacen
del ocio, de la haraganería, sino que nacen del clamor de una nación que se negaba a olvidar a Dios. Por eso me encanta que usted y yo nos metamos en la historia. Recuerde que Israel salió de las tierras de Israel o de Jerusalén en el año 605. Pero ahora ya estamos allá por el año 332 antes de Cristo, más de 300 años. Toda esa nación ya había muerto. Es posible que todos hablaban arameo, la lengua principal de los babilonios y de los persas era el arameo. La lengua de los griegos, pues, era el griego. Habrían 4 tipos de griego, pero el común era el koiné. Entonces, la sabiduría en este caso, incrementaba. Es ahí donde nace esta literatura deuterocanónica. Encontramos aquellos libros, por ejemplo, Sabiduría de Salomón, que fue la filosofía griega donde se proclamaba la verdadera sabiduría, que esa sabiduría únicamente viene de Dios. Encontramos otro libro que se llama Eclesiástico o Sirácides, así correcto. Ese libro instruye a la familia a tener amistad y el temor de Dios. Son libros buenísimos. Encontramos también el libro de Judith. Dice que este es un relato inspirador donde una mujer valiente derrota a un poderoso enemigo, recordando en este libro que Dios puede levantar a cualquiera como instrumento de victoria. También ahí encontramos como libro apócrifo, aunque no completo, el libro de Esther. Por ejemplo, yo tengo en mis manos la Biblia Nácar Colunga. Esta Biblia Nácar Colunga contiene los 73 libros, los 7 deuterocanónicos. Por ejemplo, el libro de Esther contiene 16 capítulos. La Biblia protestante contiene el libro de Esther solo 10 capítulos. A esos 6 capítulos de más, a estos capítulos se les conoce como deuterocanónicos. El mismo caso de Esther también tenemos con el libro de Daniel. Entonces la iglesia, el pueblo del Señor, debe de conocer estos contenidos de la palabra del Señor. En la Biblia protestante o la Reina Valera que usted y yo usamos, no tenemos estos libros deuterocanónicos. Por ejemplo, Macabeos. Macabeos narra la historia de una lucha de un pueblo judío contra la opresión seleucida y la restauración del templo. Sí, ahí resalta la valentía de una familia que tenía su fidelidad en la palabra. Mis amados, cada uno de estos libros a usted y a yo nos muestra cómo un pueblo en medio de la persecución, en medio de situaciones caóticas en la iglesia, en este caso el pueblo de Dios, estaba sufriendo. Mis amados, este pueblo entendió que aunque no hayan profetas, Dios seguía hablando a través de esta literatura apócrifa. Podemos nosotros, en los programas anteriores hablamos que después que Alejandro Magno obligó la helenización en todo el imperio, entonces la lengua, el pensamiento y la filosofía, lo helenístico se había mezclado en toda la nación. Los judíos especialmente, mis amados,
los que vivían fuera de su tierra, ellos obligatoriamente debían de convivir con esta civilización. Como ya lo mencioné, este pueblo ya no sabía la lengua hebrea en este caso. Este era un escenario caótico para la iglesia o para los judíos actuales de ese tiempo. Mis amados, es como que si sus hijos vivan en Estados Unidos y solo sepan el inglés, pero si nuestra Biblia solo la tenemos en español, ¿cómo ellos van a conocer la palabra? Entonces Dios lleva las cosas en su momento preciso. Entonces los sabios judíos escribieron en griego esta palabra. Por eso el Antiguo Testamento nosotros lo encontramos escrito principalmente en hebreo, en segundo lugar arameo, y en este caso el Nuevo Testamento lo encontramos en griego, griego koiné en este caso. Casi el 100% de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Pero la pregunta es ¿por qué? Fue necesario porque el pueblo de Israel, la lengua común de ese tiempo o la lengua franca conocida era únicamente el griego. Entonces, mis amados, me recuerdo de aquel episodio que hablamos en el programa anterior cuando Antíoco IV, que él se denominaba Antíoco Epífanes, el pueblo de Israel no lo llamaba Epífanes, sino que le llamaba Epímanes, que significaba el hombre loco. Y Epífanes significaba el Dios manifestado. Este Antíoco IV, en el templo dice que se habla de la profanación. Antíoco IV profanó el templo y puso la figura, no tanto hablemos de figura, sino puso al dios Zeus en el templo. Dice que este Zeus en una mano tenía el báculo de poder y en otra mano tenía a la diosa Nai. Esta diosa era la diosa de la rapidez. De ahí hablábamos que de ahí nace esa marca de esta ropa y calzado muy reconocido. Mis amados, en estos contextos de inspiración y de esperanza, ahí se fortalece la fe del pueblo judío. Cuando Antíoco profana el templo, dice la palabra del Señor que estaba la familia de Matatías. Dice que Matatías se negó a sacrificar una cerda en el altar. Entonces es ahí donde nace la historia macabea. Esta familia que fue una familia poderosa. Y yo le invito a que lea la historia de los macabeos. Era una línea sacerdotal. Hermanos, cómo este pueblo judío mantuvo su identidad cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Ahí la palabra nos enseña que la fe no depende de templos, la fe no depende de tronos, que la fe no depende de nada más, sino de un corazón íntegro, de un corazón que confía en Dios. Con esto no quiero decir que no vaya a los templos. Dice la palabra, congregaos, no lo hagáis como algunos lo tienen por costumbre que no van. Pero en este tiempo aplicamos este contexto. El templo estaba profanado, pero la iglesia o los judíos de ese tiempo, no había todavía el término iglesia, pero los judíos de ese tiempo adoraban a Dios. En ese periodo de silencio aparentemente hay una extraordinaria actividad literaria y teológica.
Es importante decirlo con claridad. No fueron solo cientos de libros que aparecieron. Aparecieron miles de libros apócrifos que ahora en día están al alcance de nosotros. Ese movimiento literario inmenso que se produjo por decenas e incluso cientos. Ahí encontramos la fe reflejada de un pueblo que estaba en dolor, un pueblo que tenía sabiduría, un pueblo que tenía esperanza. Muchos de ellos fueron reunidos en colecciones amplias de estos libros. Ahora pues están al alcance de nosotros, que nosotros fácilmente los podemos leer en nuestra propia lengua. Tenemos al alcance toda esa literatura. Así que cuando nosotros hablamos de literatura apócrifa y literatura deuterocanónica, estamos hablando de esos libros que no tenemos nosotros en esta preciosa Biblia. Pero en esos libros canónicos y deuterocanónicos nosotros encontramos gran información bíblica, historia bíblica, llamémosle. Historia bíblica que es importantísimo que nosotros la tomemos en cuenta. Mis amados, la iglesia, nosotros podemos leer estos libros, como ya lo mencioné. Podemos leerlos como libros de historia y no interrumpen nuestras enseñanzas bíblicas. Lo único que no podemos hacer es tomarlos como una fuente para nosotros establecer doctrina a través de estos libros, porque no fueron considerados inspirados. Así que doctrinalmente no los podemos tomar. Pero sí debemos de valorarlos como documentos históricos espirituales, porque a través de ellos nosotros comprendemos cómo Dios seguía obrando en la historia, cómo Dios seguía preparando el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se resalta esta literatura, se resalta esta fidelidad inquebrantable del pueblo de Dios. Mis amados, cada libro, cada oración, cada relato a Israel lo inspiraba, lo llenaba de convicción. Aunque el mundo cambiaba, decía Israel, pero Dios no cambia. Mis amados, en aquel libro deuterocanónico llamado Tobit, encontramos un ejemplo sencillo de la vida doméstica. Sí, cómo el hombre debía de vivir justamente, cómo el hombre debía de tener una vida de oración, cómo el hombre debía de servir y enseñar a su familia, a sus hijos. Entonces, por eso, allá en el exilio babilónico, ahí fue donde se desarrolló el término sinagogas, o lo que es las sinagogas nacieron en Babilonia. Por eso yo enseño a la iglesia constantemente que usted tiene que tener en sus casas un altar de oración, donde usted se reúna con sus hijos y les enseñe la palabra de Dios, que les enseñe la fidelidad, cómo esa palabra ha trascendido de generación en generación. Mis amados, esa historia visible a Israel le mostraba la promesa aparentemente invisible, pero verdadera. Así la iglesia de hoy tiene que ser consciente que en este momento que estamos viviendo,
que algunos pudieran llamarlo periodo de silencio, donde se han levantado falsos profetas, falsos enseñadores. Las iglesias han entrado como en competencia a quien tenga más o a quien la gente lo acepte más. No se trata de eso. La iglesia de ese tiempo conservaba la pureza. Usted debe de conservar la pureza de la palabra del Señor. No se trata de la conveniencia de las personas, sino que se trata qué dice la palabra del Señor acerca de lo que estamos haciendo. Mis amados, la iglesia de hoy debe de vivir en fidelidad. Sí. La palabra del Señor no es como las modas, que las modas pasan. Sí, pero la fidelidad de Dios permanece. La fidelidad de Dios no depende del ambiente, sino del compromiso que yo tengo con Dios. Esa fidelidad silenciosa, esa fidelidad perseverante, constante, sigue siendo el mayor testimonio en este mundo que se mueve por conveniencia. Usted y yo no debemos de movernos por conveniencia. Entonces, nosotros tenemos la historia de todo el pueblo de Israel, pero llegamos exactamente hasta la construcción o reconstrucción de los muros. Pero luego todo ese periodo de la reconstrucción de los muros hasta Mateo no tenemos canónicamente esos escritos. Por eso la iglesia debe de leer estas historias bíblicas. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque si Dios aparentemente guardó silencio, no hubo actividad profética, sacerdotal, entonces la práctica de la ley o un remanente se terminó. No se terminó. Siguió fiel hasta ese tiempo. No tenemos literatura nosotros canónica, sí, pero sí tenemos una literatura apócrifa que la podemos leer para complementar la historia bíblica. Y hay suficientemente afirmaciones para que esa historia sea tomada como la historia que sucedió en Israel. Entonces, en ese tiempo Israel tenía una fe muy expectante de lo que iba a suceder posteriormente en esa tierra, en ese polvo, allá en Nazaret, el cumplimiento de todas las promesas. Esa esperanza, mis amados, debe arder hoy en nosotros. Aparentemente hay silencio posiblemente, pero en ese silencio debe de existir una esperanza. Su familia quizás ya no adore a Dios como lo hacía antes. Quizás alguien ya haya vuelto al mundo como lo era antes. Pero aparentemente en esa frialdad espiritual siempre hay un remanente que está guardando la palabra. La iglesia del Señor no puede perder la esperanza. Así como Israel esperó por siglos, nosotros también podemos mantener los ojos puestos en el regreso del glorioso Cristo, confiando en cada promesa que Dios ha dicho se va a cumplir en su tiempo. Uno de los temas más repetidos en la literatura es la providencia de Dios. Mis amados, la providencia de Dios. Cómo Dios ha sido fiel. Cómo Dios ha estado en los momentos de mucha dificultad de su pueblo. La iglesia debe de seguir fuerte. La iglesia no se debe de seguir moviendo por lo que se mueve, llamémoslo así. No, la iglesia debe de ser una iglesia
inamovible que únicamente lo mueva los principios bíblicos. La iglesia debe de aprender que nada escapa al control de Dios. En los relatos bíblicos, la intervención divina no siempre se demuestra con milagros visibles, sino en aquellos detalles cotidianos, en una conversación, en un sueño, en una puerta que se abre, en una decisión que cambia el rumbo de la historia. Así actúa Dios, sin alardes, pero con una precisión poderosa, con una efectividad maravillosa. Tal vez hoy usted no vea a Dios moverse con señales extraordinarias, así como lo fue en el periodo intertestamentario, pero Dios estaba presente. Ahora ya no se ven aquellos milagros que el paralítico se levanta de la silla de ruedas y luego tira la silla de ruedas y la tira por allá y sale corriendo. Muy difícil ver un milagro de esos. Nos hemos dejado influenciar por las palabras vanas y huecas, decía el apóstol Pablo, por presentaciones, por oratorias, por quien tiene mejor luz, por quien tiene mejor fondo, por quien tiene un mejor audio. No se trata de todas esas cosas. O por aquello que se escucha más nítido, así en buen salvadoreño. No se trata de eso. Se trata del buen contenido de la palabra. Usted debe de ser sabio. Debe de oír palabra de Dios. Usted debe de ser alimentado con la palabra de Dios. Si usted está en su iglesia, pero en su iglesia no está siendo alimentado, usted órele al Señor, que el Señor provea un alimento para su vida, porque el plan de Dios es perfecto. Pero aquí tiene la santa palabra de Dios, que usted puede alimentarse a través de ella. Así que Dios siempre está ahí recordando a sus hijos. No en un silencio de abandono, está en un silencio de preparación. Esos son rasgos de bendición para nosotros. Mis amados, muchos de estos libros como Sirácides o Sabiduría no se centran en las leyes ni en las profecías, sino en el comportamiento ético y la prudencia, la justicia y la compasión. Oiga en lo que se centran estos libros: en el comportamiento, en lo ético, en la prudencia, en la justicia, en la compasión. La iglesia de Dios debe de enfocarse en eso. Es decir, enseñar y vivir. Sí, ese es el mensaje actual. Pero muchas veces nos dedicamos a enseñar, a repetir y a repetir, pero poco conocimiento o poca práctica. La verdadera fe no se demuestra con discursos, sino con actitudes. Hay gente que habla un montón, pero vive poquito de lo que habla. No basta con creer correctamente, hay que vivir rectamente. Hay gente que cree, existe Dios. Yo he visto bolos echándose al tapirulazo en el nombre de Dios. Y con esta goma se me va a ir, Diosito, esta gran cruda que ando. No se trata solamente de creer en Dios, saber que existe. Se trata de vivir de acuerdo a la palabra. Qué importante es recuperar ese sentido práctico de la fe en nuestro tiempo. Necesitamos cristianos que sean sabios. Necesitamos cristianos que sepan hablar, que sepan conducirse. Necesitamos cristianos que en el silencio aparentemente sigan conservando su fe. Me contaba un amigo que está radicado en los Estados Unidos, me decía: mire, siervo, aquí no encuentro una iglesia donde prediquen la palabra. Unos shows que se echan aquí.
Se echan unos bailes, me decía. Y entonces, ¿y para dónde me voy? Pero no encuentro otra. Aquí en este estado no hay otra. Está una, pero está 3 horas. ¿Cómo me voy a ir hasta allá? En ese silencio de presencia de Dios, la iglesia debe de mantenerse apegado a esta palabra. Sí. Mis amados, estos son temas alentadores que la iglesia debe de mantenerse firme en el aparente silencio. No literario, sino teológico, pudiéramos llamarle. Los autores de estos libros deuterocanónicos o apócrifos creían fielmente o firmemente en el mal. Pero ellos decían, el mal no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Aunque los justos sufran, al final Dios bendecirá su causa. Sí. Mis amados, en muchos textos se anticipa ya la idea de la restauración de los justos y de una retribución eterna. Por eso dice en las bienaventuranzas, dice Jesús, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres. Esa es la esperanza escatológica que fue la clave para que el pueblo judío se mantuviera fiel en ese periodo de aparentemente silencio. Mis amados, antes que el apóstol Pablo dijera, he peleado la buena batalla, ya los fieles del exilio creían en la fidelidad. Pablo decía, he peleado la buena batalla, pero los judíos decían también lo mismo. Hemos peleado la batalla en este periodo de silencio, en este periodo que no han habido profetas. Mis amados, hoy también vemos injusticias, vemos opresión, vemos mentira, vemos corrupción. Pero a veces pareciera que el mal triunfa sobre lo bueno, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Dios no se olvida del justo. Dios siempre va a premiar a los justos. Puede tardar, pero nunca falla. Dice que Daniel clamó y la respuesta llegó en 21 días. Es posible que usted esté en el día 20, pero se quiera vencer en el día 20. Sí. No se trata de eso. Hay que permanecer fieles hasta el final. El Dios de la historia sigue escribiendo la historia, que el final va a ser un final poderosa. Ahora daremos, mis amados, quiero que vayamos finalizando con un paso más profundo. Quiero que veamos cómo estos escritos influyeron poderosamente tanto en el judaísmo como en el cristianismo primitivo. Cómo se moldeó la forma de pensar, la forma de orar, la forma de esperar, la forma de adorar al Señor, sin saberlo que ya el Mesías estaba a las puertas. Hubo una actividad profética antes poderosa, sacerdotal. Estaban los reyes y después de eso hubo un aparente silencio. Pero hubo un pueblo que se mantuvo fiel. Imagínense la historia de los macabeos. Una historia poderosa. Dice que cuando aquel joven sacerdote sacrificó la cerda en el altar, dice que Matatías lo decapitó en el mismo momento. Y no solo a él, sino que a los enviados de Antíoco. Así necesitamos gente ahora que defienda la palabra, pero que no lo haga como lo hicieron en este caso, los celotes, sino que lo haga con el principio bíblico. El Señor no nos manda a pelear a las calles. El Señor nos manda a reconciliar a la gente con Dios.
El judaísmo experimentó un profundo proceso de transformación, pero el pueblo entendió que la fe debía de prevalecer en todas las circunstancias que podrían estar pasando. En ese contexto, mis amados, esa literatura apócrifa y deuterocanónica se convirtió en una guía espiritual para los judíos. Todos aquellos judíos dispersos por todo el mundo helenístico. Estos escritos ofrecían una identidad, ofrecían instrucción, ofrecían esperanza. Estos escritos les recordaban que aunque vivieran entre griegos, aunque vivieran entre romanos, seguían siendo el pueblo del pacto. Esto es importante. Aunque usted esté en una región diferente, usted ha sido lavado con la preciosa sangre de Jesús. No importa a dónde esté usted, ahí usted debe de guardarse. Puede estar en medio de una situación tremenda como lo estaba Pedro cuando estaban interrogando a Jesús, pero ahí usted debe de mantenerse. En su situación laboral, que es una situación laboral crítica, usted ahí debe de mantenerse. Mis amados, todas estas pruebas fueron una especie de escuela moral para la iglesia, para que conservemos los valores. Entonces muchas veces las pruebas a nosotros nos sirven para avanzar, para ver de qué nosotros estamos hechos. Necesitamos conservar los principios bíblicos. Necesitamos ser fuertes en estos tiempos. Mis amados, en estos tiempos surgieron muchos grupos. Ya los mencionamos, por ejemplo, los fariseos se fueron a las sinagogas. Los saduceos se quedaron en el templo. Los esenios se fueron allá al Mar Muerto, aislados de la sociedad. Los celotes empezaron a pelear con armas. Ahí tenemos 4 grupos muy distintos. Aunque uno haga una cosa y otro haga otra cosa, usted debe de mantener los principios bíblicos. Eso es lo que debe de predominar en nuestras vidas. La iglesia de hoy también vive rodeada de culturas, sí, culturas que traspasan los mandamientos divinos. Sí. Por ejemplo, ahora los programas televisivos de niños, de adultos, casi siempre salen escenas de personas del mismo sexo. Es una situación antibíblica. Pero muchas veces estamos ahí nosotros embelesados viendo aquello. Los valores del reino deben de mantenerse en una sociedad corrupta y perversa. La sociedad puede estar tremendamente hecha pedazos, pero debe de existir una iglesia íntegra. Así como le dijo Elías a los profetas de Baal: hagamos una prueba. Si Baal es Dios, entonces id en pos de él. Pero si Dios es Dios, entonces id en pos de él. Y fuego descenderá del cielo, el Dios que responda. Mis amados amigos de la iglesia romana, vámonos a los principios bíblicos. Todo lo que el párroco, el cura, el padre, como usted le llame, esté enseñando, usted vaya hacia la Biblia a ver si eso está en la Biblia. Y yo no estoy criticando, solamente estoy diciendo que se han salido de la Biblia. Sí.
Hace unos días me causó un poco de risa después que lo dije, pero es la verdad. Yo le dije a los amigos, si me dicen a dónde dice que hay que persinarse, yo hoy mismo me empiezo a persinar. Me voy a buscar a alguien que me enseñe a persinar. Pero la Biblia no dice eso. Hermanos y amigos, si alguien pudiera hacer algo por mí después de la muerte, eso sería bueno. Yo me aseguraría de dejar un buen colchoncito de dinero para que paguen bien para sacarme del hoyo que estoy. Pero como no hay nada, mejor me lo estoy, mire, comiendo, una buena camisita, porque después de la muerte no hay esperanza. No hay esperanza. Es lo que hagamos en vida. Entonces, volvamos al punto de los libros apócrifos y deuterocanónicos. Ya lo mencioné, apócrifos ocultos o reservados, deuterocanónicos agregados, libros agregados, así los conoce la Iglesia Católica. Mis amados, además, todos los cristianos de ese tiempo, es importante mencionarlo, ellos usaban la Biblia escrita en griego. Pero más que todo, ellos usaban la Sextuaginta, la Biblia de los 70 días. Mis amados, qué importantes datos. Los apóstoles conocían y respetaban ese contenido. Así la iglesia debe de respetar y amar ese contenido bíblico. Mis amados, los pensamientos y los escritos bíblicos que tenemos acá, nosotros tenemos este contenido y esta historia para vivirla y no solamente tener el conocimiento. Por eso este programa, El Faro de Alejandría, no es un programa de entretenimiento, sino un programa de enseñanza. Un programa que nace con el propósito de enseñarle a todos aquellos hombres y mujeres que deseen profundizarse más en la palabra. Ya decíamos algunos libros deuterocanónicos, el libro de sabiduría decíamos, habla de la inmortalidad del alma, que el justo que sufre injustamente, sí, al final existe una recompensa o un juicio. Por eso decía, bienaventurados los que padecen persecución. Entonces hablábamos de los macabeos también, que habla de la resurrección, de un juicio final, sí, de una esperanza. De eso hablan. Aquel libro llamado Sirácides, sí. Eso nos habla de la humildad, nos habla de la misericordia. Qué importante que la iglesia de hoy sea humilde, misericordiosa, le dé al pobre, conserve los valores que Cristo enseñó en el monte. A nosotros nos enseña que Dios prepara las generaciones antes de manifestar su plan. Antes que Cristo llegara, ya habían corazones listos para recibir su mensaje. Así sucede hoy en día, mis amados. Dios está preparando corazones, preparando ambientes, circunstancias, porque Él quiere manifestarse. Sí, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios pronto se va a manifestar. Cuando hablo del reino de Dios, es el reino milenial. Cristo pronto viene por su pueblo. Sí, y nos vamos de bodas. Estaremos en el tribunal de Cristo, luego en las bodas del Cordero, y después de 7 años venimos a reinar con Él 1000 años, y luego la eternidad en la nueva Jerusalén. Debemos de ser fieles, mis amados. Esta literatura apócrifa a nosotros nos enseña que Dios
no guarda silencio. Es un silencio aparente, únicamente preparando el camino para grandes cosas, preparando el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros aquí aprendemos cómo el pueblo de Dios, sí, comprendía el sufrimiento, la justicia, la oración y la esperanza, e incluso sin tener profetas visibles. Esa era una situación difícil. No habían predicadores, no habían profetas. Pero ahí, sin haber profetas, sin haber sacerdotes que tenemos bíblicamente reflejado, es posible que sí hayan habido profetas y sacerdotes, pero bíblicamente no los tenemos en nuestro libro, en nuestra Biblia canónica. Pero en los libros apócrifos encontramos todos esta situación. Por ejemplo, Matatías era un sacerdote digno de elogiar, mis amados. Mis amados, Dios gobierna en la historia, pero Dios también premia la fidelidad al que no abandona los principios. Mis amados, ese concepto teológico nació allá en el silencio. El pueblo se mantuvo firme aún en el silencio. Mis amados amigos y hermanos, qué importante es que usted y yo aprendamos que estos principios bíblicos nos deben de mantener firmes aún en el silencio. Estos aportes históricos deben de reforzar nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad no debe de ser contaminada, no debe de ser desvalorada por que algo está pasando en nuestro entorno. Nos debe de ayudar a entender este contexto, que Jesús nació, creció en sus creencias, pero se mantuvo firme. Una atmósfera espiritual bastante complicada. El mundo no quería conocer a Cristo. Desde el momento que Cristo nació, dice que los pastores siguieron el lucero. Pero dice que aquel hombre, cuando se dio cuenta que Cristo había nacido, mandó a buscarlo porque quería matarlo. Así ahora en día la gente no quiere conocer a Cristo, porque en Cristo las cosas están descubiertas. En Cristo a las personas se les quita el negocio. En Cristo a las personas se les quita todo lo que ofende a Dios. Por eso usted y yo debemos de cuidar, sí, lo que estamos sembrando en nuestros hogares, en nuestras congregaciones, en nuestra nación. Así como estas personas mantuvieron su identidad, así usted y yo debemos de mantener la identidad en Cristo Jesús. Es importante. Mis amados amigos, estos libros apócrifos, estos libros deuterocanónicos, a nosotros nos enseñan que Dios es fiel aún en el silencio profético, aún en el silencio bíblico, que no encontramos ninguna literatura. Pero sí tenemos estos libros que podemos leerlos como libros históricos. Mis amados amigos, hemos hablado de esta importantísima literatura, como lo es la literatura apócrifa y deuterocanónica. Para hablar de los apócrifos, que son muchos los libros, necesitamos mucho tiempo. Pero como les dije, si alguien los necesita, me escribe en privado y yo se los comparto con mucho gusto. Gracias, mis amados. Siga estudiando la palabra, que en ese silencio que usted piensa que Dios tiene, Dios está formando, Dios está puliendo, Dios está preparando el camino, Dios está preparando grandes cosas para usted. Mis amados, la literatura intertestamentaria, como lo es deuterocanónicos y apócrifos, ese ha sido el tema de este día. La importancia que la iglesia debe de tomar a estos libros
deuterocanónicos y apócrifos. No los establecemos como doctrina, pero sí los podemos tener como historia para complementar todos esos vacíos que tenemos en nuestras historias bíblicas. ¿Qué sucedió después de la reconstrucción de los muros hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo? Leamos, aprendamos más de la palabra y no se olvide que los principios siempre tienen que ser bíblicos y tomados de la Biblia que yo tengo en mis manos, como lo es la Biblia de 66 libros. Y sí puede leer los apócrifos, y sí puede leer los deuterocanónicos como libros de historia. Nuevamente agradezco a todos los medios de comunicación cristiana que día con día se unen para compartir este importante enseñanza de la palabra del Señor con aquellos hombres y mujeres que están deseosos por aprender más de la palabra del Señor. Muchas gracias, será hasta la próxima. Su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de Iglesia Monte Hermón, acá en la ciudad de Lolotique. Un apretón de manos para usted hasta su casa. Nos vemos muy pronto. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.